El narcotraficante colombiano Pablo Escobar tuvo relación con mucha gente, tuvo amigos en agencias como la DEA, tuvo apoyos de distintos políticos colombianos y un sinfín de policías en la nómina de su organización, también mantuvo contactos con el general Manuel Noriega, etc. Pero sin duda, una de las relaciones que más llama la atención del capo es la que mantuvo con altos cargos del gobierno cubano, más concretamente con el por entonces presidente, Fidel Castro Ruz, y con su hermano, que por entonces ocupaba el cargo de líder del ejército, Raúl Castro. Según testimonios del exmiembro del cartel de Medellín John Jairo Velázquez alias Popeye, la persona que llega a los hermanos Castro fue otro importante miembro de la organización de Escobar, Jorge Avendaño. Estando ya todo cerrado con los hermanos Castro, se inician las operaciones de tráfico de cocaína, que debían ser viajes desde Colombia hasta México, y en México en aviones con bandera mexicana entraban a Cuba. Los cargamentos de cocaína eran recibidos por el propio Raúl Castro en las pistas del ejército cubano y el destino final era Miami según la versión de alias Popeye. El intermediario entre Pablo Escobar y los hermanos Fidel y Raúl Castro es nada más y nada menos que el escritor Gabriel García Márquez, quien en el año 1982 recibiera el Nobel de Literatura. Popeye menciona que la droga en Cuba era recibida por Luis Carlos Aguilar Gallego el Mugre, otro importante miembro del cartel de Medellín. Las lanchas iban y venían varias veces durante esas jornadas, pero cambiaban la tripulación. Ya en costas estadounidenses, la droga era recibida por el Mugre, quien con su gente la trasladaba a varias caletas situadas en Kendall, Boca Ratón y el mismo Cayo Hueso. Según hace saber alias Popeye en su libro, la investigación llega hasta las más altas esferas del gobierno norteamericano. El tráfico es a gran escala y alegan que es imposible que los funcionarios de la isla no lo supieran. Esto pone al gobierno de Cuba en la mira de sus más encarnizados enemigos, los norteamericanos. Mucha cocaína quedó enterrada en el suelo cubano. Fidel Castro no se queda con los brazos cruzados y ordena una farsa de investigación para de esta forma protegerse él y de paso a su hermano Raúl. En la isla se anuncia con bombos y platillos a los medios de comunicación que la revolución cubana fue penetrada por el narcotráfico en manos de unos apátridas y malos hijos enquistados en el ejército revolucionario. Se acusa al general Arnaldo Ochoa y 11 personas más. En tiempo récord, el general es fusilado con sus más cercanos colaboradores, creyendo que con esto tapaban el sol con un dedo. Ante la comunidad internacional, el gobierno cubano cree haber puesto una cortina de humo al escándalo. Sin embargo, frente a los norteamericanos, la cosa es a otro precio. Me cuenta Pablo Escobar que, en un computador de la CIA y en las oficinas del Pentágono, para esos temas, duerme el caso. Pero no ha muerto, simplemente lo tiene archivado con el sellito de información clasificada. Popeye relata que él entregó a Gabriel García Márquez una carta escrita por Pablo Escobar, cuyos destinatarios eran los hermanos Castro, en la cual, y siempre según afirmaciones de alias Popeye, esa carta era para Fidel y Raúl Castro. Pablo Escobar le estaba pidiendo a Fidel un submarino ruso para llevar la droga desde México a La Habana y con ese submarino a Miami, pero la cosa no acaba aquí, pues entra en escena el exteniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, ya fallecido, quien durante más de 16 años formó parte del primer anillo de seguridad del líder cubano, quien confirma las declaraciones de Popeye. Comenta el exteniente que oyó una conversación entre Fidel Castro y el ministro de Interior cubano José Abrantes Fernández, donde quedaría demostrada la implicación de los hermanos Castro en el narcotráfico. Gracias, coronel, que está con nosotros. El teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, solamente para que usted entienda a quién tengo delante, durante 26 años formó parte del Servicio de Seguridad del Gobierno y 17 de esos 26 protegió directamente a Fidel. Recorrió con Fidel 25 países. Pasó más horas con Fidel Castro que con su familia durante casi 20 años. El mismo Fidel lo envió a prisión como castigo por querer abandonar su puesto en el llamado primer círculo de confianza. Llegó a Miami por México en el 2008 y aparte de eso fue por muchos años el encargado de llevar el diario personal de Fidel Castro. Muchísimas gracias, teniente coronel, por estar con nosotros. Usted es la persona ideal para preguntarle. Usted conoció de primera mano a Fidel Castro, como lo acabo de decir. ¿Usted cree que Fidel, con su gran inteligencia y su gran maldad, era capaz de meterse en el narcotráfico? Bueno, es un placer estar contigo, Maripira. El placer es nuestro. Sí, incluso yo tengo la certeza, porque oí una conversación entre Fidel y el ministro hablante, de que Fidel era el que estaba dirigiendo la droga, todo este endamiaje de la droga en Cuba, como Raúl también estaba dirigiendo otra parte. Ahora, es bueno ver y hablar sobre cómo estaba estructurado este sistema de mando en esta operación de la droga, porque Fidel estructuró esto como si fuera una pequeña célula del movimiento 26 de julio.
O sea, tenemos en una cabeza a Fidel Castro, tenemos en otra cabeza a Raúl Castro. Fidel Castro atendía directamente a Abrantes, que es la conversación que yo oí en Palacio, que te la voy a contar después. Y Raúl atendía directamente a Ochoa. Entre Fidel y Raúl sí había comunicación. Pero Abrantes dirigía a todos los demás del Ministerio del Interior, lo que sea Tony de la Guardia, Explique al Padrón, público etcétera, quién etcétera. era Abrantes, para el Abrantes hermano era el- latinoamericano que no sabe quién es. Claro, claro. Abrantes era el ministro del Interior en aquella época, que fue por muchos años jefe de la escolta de Fidel. Fidel lo manda a los órganos de seguridad y de ahí, posterior, después que sale Ramiro, creo, en su segundo mandato, asume la dirección del Ministerio del Interior. Y Abrantes está en su puesto, en este puesto que usted me dice, en el momento que Pablo Escobar está en Colombia dirigiendo el cartel de Medellín. Claro, Las él está épocas y las fechas coinciden. Sí, él está en funciones en esos momentos. Entonces, Abrantes, como te decía, dirigía a Tony de la Guardia, a Padrón, a todos los demás implicados en la droga del departamento MC, de la inteligencia, y Ochoa se encargaba de dirigir a Martínez y toda la otra parte del ejército. ¿Qué sucede con esto? Que hay que decirlo, ¿no? De una manera muy inteligente, cuando se da todo el proceso de la causa 1 del 89, lo primero que hace Fidel y Raúl Castro es descabezar el hilo que los une con estos implicados de la droga. Fusilan a Ochoa, se corta el hilo de la conexión Ochoa hacia Raúl y va preso Abrantes en la causa número 2 con 30 años y después muere en prisión y se corta el hilo de la comunicación de esta parte del Ministerio del Interior, del oficial del Ministerio del Interior, con la droga hacia Fidel Castro. O sea, cortan ese hilo y ellos quedan Entonces lo que me está sin ninguna diciendo es conexión. que es un endamiaje o que es una operación para borrar la evidencia que ellos estaban relacionados con el narcotráfico. Eso es lo que usted me está diciendo. Las palabras de Popeye, ¿usted piensa que son palabras? ¿Se le puede creer? Sabemos que este señor es un asesino, fue un sicario, que su historial no es un historial limpio. Ahora, ¿usted le cree lo que él dice? Mira, yo creo que Popeye sí tiene mucha verdad en lo que está diciendo. Ahora, quizás la historia de las cartas que se le hizo creer a Pablo Escobar de que iban a llegar directamente a Fidel y a Raúl Castro no es tan así. Por esto mismo que te estaba explicando. O sea, yo sí tengo conocimiento porque lo presencié en la casa de García Márquez en Cuba, conversaciones entre Fidel y García Márquez, donde García Márquez alertaba a Fidel sobre el comentario que había de personalidades y presidentes, incluso a nivel latinoamericano, de que había altos oficiales del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas cubanas que estaban dentro del tráfico de drogas. Quédese ahí, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, usted me va a hablar de esa conversación que usted la oyó, entre Fidel Castro y Abrantes, ¿correcto? Ok, cómo no. Y me va también a hablar del almacén en Varadero. Son dos evidencias que usted puede compartir con nosotros apoyando las palabras de Popeye. ¿Es así? Sí, cómo no. Ya regreso. Con un gusto. Ok, Teniente Coronel, usted en el último segmento usted me dice que usted fue testigo de una conversación entre Abrantes y Fidel Castro relacionado con la droga. Dígame qué usted oyó. Mira, en el tercer piso de Palacio, donde Fidel tiene el despacho, hay una antesala que es donde estábamos los escoltas que estábamos allí, que siempre estaba el jefe de la escolta, el médico y yo. En ese momento estoy yo solo. Había salido el jefe de la escolta y el médico. Y Fidel sale de su despacho y me dice, Sánchez, va a venir Abrantes. Yo le digo, ok, comandante, cuando llega Abrantes, nunca pasan así al despacho, sino me dice Sánchez, después que lo saludo, me dice, Sánchez, dile al jefe que estoy aquí. Yo le toco la puerta del despacho a Fidel y le digo, comandante, ahí está Abrantes. Y me dice, dile que pase. No había entrado todavía Abrantes, sale rápido Fidel y yo estoy sentado en la mesa donde están los monitores de las cámaras que están por fuera de Palacio, la pizarra telefónica y detrás de mí está el control de los micrófonos dentro del despacho de Fidel. Y él me dice, Sánchez, que no graben. Que no graben. Que no graben esta conversación. Yo automáticamente me viro delante de Fidel, abro las puertas donde están las llaves de los micrófonos y cierro todos los micrófonos delante de Fidel. Y cierro las dos puertas
y me vuelvo a Porque poner era en mi una posición. costumbre de Fidel grabar lo que se hablaba en su despacho. Claro, ahí fue donde se grabó a Fox, el presidente de Fox aquella vez. Claro. Todo En eso. Comes y te vas. Claro, Bien. todo eso se grabó allí Pero y se graba. En esta oportunidad, ciérrame los micrófonos. Exacto, yo lo cerré delante de él, él entró. Pero yo me quedo en mi puesto, con los micrófonos cerrados. Pero pasa mucho tiempo, María Elvira. ¿Cuánto es mucho tiempo? Digamos, una hora y media, 2 horas. Y Fidel, cada vez que estaba con Abrante, con personas de confianza, él salía de su despacho y nos decía que le diéramos un whisky o a la roca o cualquiera. Y Abrante tomaba siempre, cuando estaba con Fidel, un cortadito, que es un café con crema. Bien. Le gustaba mucho. Pero pasa hora y media, 2 horas y no nadie hay pide nada. nadie pide. Y entonces, como escolta, al fin me entra la preocupación y la curiosidad de por qué no habían salido. Y doy media vuelta en mi silla y abro los micrófonos y estaban en el primer micrófono, o sea, la primera parte del despacho de Fidel, que tiene su buró y un jueguito como de living, así, con una mesa. Abre el micrófono y empieza a escuchar. En ese momento Abrante le está explicando a Fidel que había un lanchero de aquí de Estados Unidos que iba a Cuba y que ofrecía $75,000 por estar con su familia en Cuba. A Fidel le preocupa mucho esto y le dice a Abrante, ¿y cómo vamos, o tú vas a garantizar, así mismo le dice, cómo tú vas a garantizar que la familia, después que lo vea él, no hable de que él estuvo aquí en Cuba? Lanchero es la persona que tiene una lancha y lleva droga de un punto a otro. Exacto. Eso es un lanchero. Exacto. Bien. Que es de origen cubano, por supuesto. Entonces, Abrante le explica. Le dice, no, comandante, hemos hecho un plan, que el plan es que hacerle saber a la familia de que este lanchero es un agente de la seguridad infiltrado en Estados Unidos y por tanto no pueden hablar acerca de su estancia en Cuba porque puede peligrar la vida y la libertad de su ser querido. Y aparte de eso, le vamos a montar un sistema de seguridad con hombres de nosotros, del Ministerio del Interior, le dijo, para que lo protegieran. Bien, sí, sabemos lo que significa protegerlo. Claro, yo Bien. allí me doy cuenta, me quedo como electrificado. Usted escuchó todo esto. Todo esto. Con sus oídos. Con mis oídos. Usted escucha todo esto, muy bien. Claro. Ya se da cuenta que su labor era que Fidel estaba bien, usted escucha la conversación y entonces Fidel, ¿qué le contesta cuando Abrantes le asegura que el señor se va a portar bien? No, él accedió, me dice, si es así como tú dices y tú garantizas que no va a haber problema, y le da luz verde a Abrantes. Yo ahí cierro los micrófonos, María Elvira. Claro. Yo cierro los micrófonos porque yo me quedé como si me hubieran dado un corrientazo, porque hasta ese momento yo estaba ciego, protegiendo a un hombre que yo pensaba que era un ídolo y un hombre que se merecía incluso que yo ofreciera mi vida por proteger a la de él. Pero en ese momento me doy cuenta que estoy defendiendo o que estoy protegiendo a un narcotraficante.